Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a desarrollar dos ejercicios de el libro de Mecánica de Materiales de Russell Hibeler de la octava edición. Los ejercicios que vamos a realizar serán el 1.13 y el 1.14, el cual comparten el mismo gráfico, que es el que se ve a continuación, y nos dice lo siguiente. Para comenzar se tiene una viga que tiene un tipo de conexión fija en el punto A. Ya sabemos que al tener un tipo de conexión fija, quiere decir que al hacerle un corte, van a ver las tres cargas internas: la fuerza cortante, la fuerza normal y el momento flector. Además, nos dice que cuenta con un sistema de poleas en su otro extremo que están alzando una carga de 800 libras, como lo he dibujado. Y aparte tiene junto en la parte superior un motor que pesa 90 libras y que está jalando ese sistema de poleas. ¿En qué dirección? Bueno, yo le he puesto el giro está, según el gráfico, en un giro antihorario. Y nos piden hallar, bueno, las cargas internas en el ejercicio punto 13 del punto B y en el ejercicio punto 14 del punto C y el punto D. Muy bien, entonces, una vez más, tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, que ya lo he hecho. Un dato adicional es que nos dicen que la viga tiene un peso de 40 libras por pie, y como ya habíamos mencionado en ejercicios anteriores, simplemente se multiplica ese peso multiplicado por la distancia total de la viga. En este caso, haciendo la suma, nos sale 18 pies, por lo tanto tendría un peso total de 720 libras. Además, recordemos que como estamos trabajando en plano 2D, bueno, tenemos que elegir nuestras coordenadas. Yo ya he elegido que todas las fuerzas o cargas que vayan hacia arriba serán positivas para mi eje Y, y hacia la derecha positivas para mi eje X. Muy bien, entonces para comenzar este problema tenemos que combinar todo, que incluya la viga, el motor, las cuerdas y el sistema de poleas, y transformarlo a un cuerpo solo de esta forma. ¿Y por qué? Pues porque, como se puede apreciar, el motor está fijo a la viga. Ya habíamos resuelto casos anteriores en donde teníamos que considerar eso también. Mismo modo, la cuerda. Sabemos que aquí va a haber, debido a la carga, una acción de la cuerda. Sin embargo, aquí va a haber otra reacción. Por lo tanto, no se toma en consideración. Y del mismo modo acá, podríamos considerar solamente esta carga, que sabemos que va a valer 400 libras, pero esta polea también está unida a la viga, ¿no? También tiene un tipo de conexión fija, por lo tanto también lo debemos considerar, y se anularían las cargas. Por lo tanto, quedaría de la forma en la que lo estoy graficando, ¿no? Tenemos las mismas cargas internas en el punto A, debido al tipo de conexión fija, el peso de 90 libras, el peso total de la viga, que vale 720 libras, y una carga de 800 libras a una distancia de 18.25 pies. ¿Por qué? Pues porque nos dan de dato que el radio de esta polea es de 0.25 pies. Entonces tenemos que hacer la suma de 18 más este radio y nos da este resultado. De esta forma ya podemos hallar cuánto son las cargas internas en el punto A. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, por lo tanto la fuerza normal en el punto A va a ser igual a 0. ¿Por qué no hay fuerzas en X? Como ya lo habíamos mencionado antes, en este caso, desde A hasta el punto, llamémoslo al centro de esta polea, el punto E, desde A a C, se puede ver que incluye el motor e incluye a esta polea. Y esta polea va a tener una acción, pero el motor va a tener su reacción y por lo tanto se anularían estas cargas. De lo contrario, si hubiese sido tomado a consideración. Entonces, con respecto a las fuerzas en Y, también es lo mismo. La fuerza cortante en A, que es positiva, ya que está yendo en el sentido de las Y positivas, menos la carga, que es de 90, que el peso del motor, menos 720, el peso de la viga, menos 800, que es la carga externa, me va a dar 0, y por lo tanto la fuerza cortante en A va a ser de 1610 libras. Como dio positivo, entonces va a estar en la dirección de las Y positivas. Y finalmente, la sumatoria de momentos en A, que va a ser igual a 0. Entonces, en este caso yo he dicho que mi giro está en sentido horario, por lo tanto es negativo.
el giro de cada uno de los pesos, como se puede apreciar, está yendo en sentido horario, por lo tanto todos son negativos. Entonces la carga de 90 por la distancia, que es de 8 pies, el peso de la viga 720 por 9, que es la distancia, porque recordemos que el peso de la viga, al tener la forma de un rectángulo, su centro de masa se va a ubicar a la mitad. En este caso, si la distancia total es de 18 pies, la mitad va a ser de 9 pies. Y finalmente la carga externa por la distancia que habíamos mencionado, porque da 18.25 pies. De esta forma nos da que el momento en A va a ser igual a menos 21.800 libras por pie. El signo negativo indica que el sentido no era correcto y era antihorario. Y finalmente recordemos que 1000 libras equivalen a un kip, por lo tanto lo podemos tomar como 21.8 kip por pie en sentido antihorario. Muy bien, y ahora con esto resuelto ya podemos hallar nuestras cargas internas, empezando por el problema 1.13. Muy bien, entonces empezando con el problema 1.13, en donde nos piden analizar las cargas internas en el punto B, por lo tanto voy a evaluar la sección BE. Recordemos que E viene a ser el centro de esta polea y hice un corte en B, por lo tanto se pueden apreciar las cargas internas. Y ahora vamos a analizar todas las fuerzas presentes en esta viga. Para comenzar, la fuerza de 160 libras, ¿de dónde viene? Pues recordemos que el peso de la viga es igual a 40 libras por pie, que se multiplica por la distancia total. Y según el gráfico, entre el punto B al extremo de la viga existen 4 pies, por lo tanto se multiplica por 4 y eso nos da 160 libras. Luego, la carga externa de 800 libras sigue presente ahí. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico también, el motor está más alejado, más hacia la izquierda que el punto B. Por lo tanto, la cuerda va a presentar solamente acción. No va a existir la reacción que es la que anularía prácticamente esas dos fuerzas, ya que van a ser completamente iguales debido al giro del motor, que era en sentido antihorario. Entonces la acción tiene que ser en ese sentido. ¿Y por qué vale 400? Pues porque como son dos cuerdas, recordemos que en este tipo de ejercicios es solamente la mitad. Sería 400 por aquí, 400 por allá. Entonces, aquí va a haber una fuerza de 400 pies que, según el gráfico, entre esta cuerda y el centro de la viga va a existir una distancia o una altura de 1.5 pies. Algo más a añadir es que la distancia entre 800 libras hacia el punto B va a ser igual a 4 pies, que es la distancia de la viga, más el radio de la polea E, que va a ser de 0.25 pies. Entonces, con todos estos datos ya obtenidos, podemos hacer el equilibrio de ecuaciones. Primero, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces, como está yendo en sentido hacia la izquierda, es menos negativo, ya que va en la dirección de las X negativas, menos ese 400 que viene a ser la acción debido a la cuerda, ya que no está presente el motor, como habíamos mencionado, y esto va a ser igual a 0. De esta forma nos quedaría que la fuerza normal en B va a ser igual a menos 400 libras, pero como ese menos lo podemos convertir en positivo cambiándole la dirección, por lo tanto serían 400 libras en la dirección de las X positivas, o sea, hacia la derecha. Luego, con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, también la fuerza cortante en B, que va a ser positiva para mí, menos el peso total de la viga, que es de 160 libras, menos 800, que es la carga externa, va a ser igual a 0, y por lo tanto la fuerza cortante en B va a ser igual a 960 libras. Como dio positivo, entonces va a tener esa dirección hacia arriba. Y finalmente la sumatoria de momentos en B va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, el giro es antihorario, el giro es horario para todos, por lo tanto sería menos B, el momento en B, menos ese peso de la viga por la distancia, que es 2, que ya había mencionado el porqué, menos la carga externa, que es 800, por la distancia, que es 4.25, y ahora un más 400, que es esta carga, multiplicado por la altura, que sería 1.5 pies. Y como se dan cuenta, gira en un sentido antihorario, o sea que sale directamente fuera del plano, por lo tanto es positivo. Y finalmente esto nos da 0, para que así el momento en B nos dé menos 3120 libras por pie en negativo,
Por lo tanto, el giro sería antihorario y las libras lo podemos cambiar a 3,12 kip por pie, porque 1000 libras equivalen a un kip. Listo, ya tenemos el problema 1.13. Ahora vamos a desarrollar el problema 1.14. Y ya estamos de vuelta, esta vez con el problema 1.14, que nos piden evaluar las cargas internas en el punto C y en el punto D. Vamos a empezar con el punto C. ¿Qué sección vamos a tomar? Pues podemos elegir cualquiera, pero yo he elegido en este caso la sección CE para aclarar más cosas. En este caso, como se puede apreciar, la verdad es que es el mismo proceso con respecto al punto B, ya que, como se puede apreciar, C está más alejado a la derecha que el motor, por lo tanto va a seguir teniendo esa fuerza de acción de 400 libras, ¿no? Por otro lado, el peso total de la viga ahora va a ser 280 debido a que esas 40 libras por pie se tiene que multiplicar por la distancia, que esta vez va a ser de 7 pies, y eso nos da 280. La carga externa va a seguir ahí de 800 libras y finalmente la altura, ¿no?, entre esta fuerza de 400 pies va a ser igual a 1.5 pies. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es lo mismo, el mismo proceso. En este caso la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, por lo tanto esa fuerza normal en C, que es negativa, menos 400 libras va a ser igual a 0. De esta forma nos quedaría que la fuerza normal en C va a ser igual a menos 400 libras, que indicaría que es de 400 libras en dirección de las X positivas, o sea, hacia la derecha. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser también igual a 0. Entonces, la fuerza cortante en C, que es positiva, menos 280, el peso total de la viga, menos 800 libras, que es la carga externa, va a ser igual a 0. De esta forma nos queda que la fuerza cortante en C va a ser igual a 1080 libras. Como dio positivo, en este caso va en dirección de las Y positivas. Y finalmente, la sumatoria de momentos en C, que va a ser igual a 0. En este caso, todos giran en sentido horario, menos la de la carga de acción. Entonces sería menos momento en C, menos el peso total de la viga multiplicado por su distancia, que es de 3.5, porque la distancia total de la viga es de 7 pies, como había mencionado, y como es un rectángulo, su centro de masa va a estar ubicado a la mitad, y la mitad de 7 es 3.5. Menos 800, que es la carga externa, por la distancia que es la distancia total de la viga 7, más el radio de la polea, que es 0.25 pies. Y por último, más la carga externa de 400 por 1.5 pies, que es la altura. Y esto nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, el momento en C va a ser igual a menos 6180 libras por pie, que el signo negativo indica que sería encendido antihorario, y finalmente podemos convertirlo a 6,18 kip por pie. Y con eso ya tendríamos nuestras cargas internas para el punto C. Ahora tenemos que analizar el punto D, y para el punto D he decidido elegir la sección AD. Como se puede apreciar, ya habíamos obtenido antes nuestras cargas internas para el punto A. ¿Cómo se puede evaluar aquí? En este caso habíamos dado la conclusión de que la fuerza normal en A directamente era 0, que la fuerza cortante en A era positiva hacia arriba de 1610 y el momento en A va a ser de 21,8 kg por pie en sentido antihorario, que está dibujado aquí, como se puede apreciar. Luego, el peso de la viga va a ser de 160 libras porque el peso total de la viga es de 40 libras por pie y la distancia entre A y D es de 4 pies. Se multiplican y quedaría 160 libras. ¿En qué distancia? Otra vez a la mitad de 4, que serían 2 pies. Y como se puede apreciar aquí, D está más hacia la izquierda que el motor. Por lo tanto, si tuviéramos que dibujar aquí el motor, ya hubiese existido la reacción que necesitábamos para cancelar esas fuerzas. Por lo tanto, el 400 que estábamos analizando en la sección CE y en la sección BE directamente no va a existir. Por lo tanto, nos ahorran estos problemas de hallar la altura y todo eso. Y simplemente podemos analizar como si los hemos hecho en los ejercicios anteriores. En este caso, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, y ya que no se presentan ninguna fuerzas en el eje X, directamente nuestra fuerza normal en el punto D va a ser igual a 0. Luego, con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, que también tiene que ser igual a 0. Entonces, empezando de izquierda hacia derecha, positivo 1610 libras, menos 160 libras, que es el peso total de la viga,
menos el momento cortante en D, que en este caso yo le he puesto en dirección negativa, va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza cortante en D va a ser igual a 1450 libras, y como dio positivo quiere decir que la dirección era correcta y es hacia abajo. Y finalmente la sumatoria de momentos en D, en donde primero tomamos a consideración este momento flector en A, que es de 21.800, y como está en sentido antihorario es positivo, menos esta fuerza de 1610 libras por la distancia de 4, que va a hacer un giro horario, por lo tanto es negativo, más esta carga del peso de la viga 160 por la distancia de 2, y como se puede apreciar va a dar un giro antihorario, por lo tanto es positivo, más el momento antihorario del flector D, que va a ser igual, todo esto a 0, y de esta manera nos quedaría que el momento en D va a ser igual a menos 15.680 libras por pie. El signo negativo indica que el giro en realidad era un giro antihorario, y finalmente como 1000 libras es igual a un kip, lo podemos dejar como 15.68 kip por pie en sentido horario. Muy bien, y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.